Formas del poder: arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. En este episodio vamos a estar hablando de los asientos, uno de los objetos probablemente más cotidianos en nuestra vida diaria y que por ende también tuvieron una importancia fundamental al momento de imponerse el sistema de objetos traído por los europeos en correlación con una nueva disposición espacial como la que ya hemos estado describiendo en capítulos anteriores. Vamos a estar usando principalmente tres términos que serían el de butaca, ture y dúo. El término butaca es una palabra, como veremos, de origen caribe y que se extendió de manera notable no solo en la región del Caribe, sino en buena parte del territorio hispanohablante e incluso por extensión en otras lenguas no emparentadas con el castellano. Para empezar, podríamos decir que la existencia de artículos de mobiliario en los cuales los indígenas, en este caso del oriente de Venezuela, podrían haber tomado asiento, podría darse por sobreentendida, dada la presencia que se registra todavía a día de hoy en grupos como por ejemplo los maquiritares, de asientos de madera sumamente elaborados, en algunos casos con figuraciones zoomorfas. Sin embargo, el término con que habrían sido denotados estos asientos, así como su función simbólica, rasgos formales y especialmente sus connotaciones en cuanto a la organización social de los grupos indígenas y la transformación impuesta por el modelo colonial, conforman un elemento fundamental de interés para nuestra investigación. Entre los arahuacos de la región antillana, especialmente entre los taínos, por ejemplo, tenemos suficiente evidencia de la existencia de algunos asientos zoomorfos que eran empleados especialmente entre los caciques y chamanes en las ceremonias de iniciación por medio de la caoba. Esta era una actividad ritualística por excelencia dentro de esta cultura. Se trataba en este caso de objetos que fueron bastante conocidos por los colonizadores de la región del Mar Caribe y cuyo uso pervivió a la conquista. Por tanto, tenemos referencias bastante abundantes. Por ejemplo, Esteban Miracaballos, en su obra Las Antillas Mayores de 1492 a 1550, Ensayos y Documentos, reporta el intercambio comercial que incluye a un tal Cristóbal de Santa Clara, quien habría adquirido una serie de artículos entre los cuales, además de prendas de vestir y otros textiles, destacan 36 dúos de asentar. Sin embargo, en zonas predominantemente arahuacas podemos encontrar también la palabra ture. Manuel Álvarez Nazario, en su obra El habla campesina del país, orígenes y desarrollo del español en Puerto Rico, describe al ture como una especie, y citamos, una especie de silla o asiento bajo con el respaldo reclinado hacia atrás, construida toscamente de madera y cuero, ya observada por Abad en la vivienda campesina a fines del siglo XVIII y continuado su uso hasta el presente siglo. Si intentamos resolver el problema terminológico, podemos referirnos también a un trabajo muy valioso que es el de Filología y Lingüística, estudios ofrecidos a Antonio Quilis, volumen 2, en este caso el volumen 2, del que se extraen tanto el término dúo como ture. Leemos allí: el dúo o silla pequeña con espaldar, bien labrada, destinada a dignidades, pues los taínos se sentaban en cuclillas comúnmente en el suelo. Lo usaban los beíques sacerdotes y como asiento de poder le fue ofrecido a Colón. También dice más adelante, en referencia al ture, que sería el nombre con que también era conocido el dúo, asiento reservado a personas distinguidas, casi divinas. Por ende, queda confirmado el uso indistinto, aparentemente, del término ture y dúo en las áreas antillanas arahuacas. Álvarez Nazario, en El habla campesina del país, refiere que el término dúo sería claramente un taínismo, mientras que ture sería más bien un término de los arahuacos continentales.
Sin embargo, se habría llegado a producir un cruce de términos en la región antillana, de la que derivaría el término duro o turo, menos frecuente pero también existente. El uso del término ture en el área continental, específicamente en nuestro espacio de estudio, puede confirmarse entre estos grupos caribes. De esto queda constancia, por ejemplo, en el ya citado en capítulos anteriores diccionario de voces Chaima, Kumanagoto, Cores, etc. Eran lenguas caribes habladas en la región del oriente de Venezuela, y allí aparece el término ture haciendo referencia a un acento bajo, aunque no se menciona que tenga espaldar, como sí se hace en las descripciones del mueble antillano, y que es una característica que, según veremos, reviste bastante importancia a la hora de entender las connotaciones de estos objetos de mobiliario en el entramado social tanto de la cultura caribe como de la cultura arahuaca y en el modelo impuesto por los misioneros. Es cierto también que puede hallarse una confirmación de la existencia de estos asientos con espaldar entre los arahuacos continentales o posibles caribes influidos por los arahuacos en Venezuela. Se habrían producido objetos con estas características desde hace al menos 800 años, como puede observarse en el Museo de Antropología de Maracay, Enriqueta Peñalver, en donde se resguarda una pieza fechada aproximadamente hacia el 1200 después de Cristo, en que se aprecia a un individuo, presumiblemente masculino, sentado en el filo de un asiento de espaldar curvo y mientras sostiene un recipiente en sus manos. En relación a este asunto de la región central de la actual Venezuela, especialmente la cuenca del lago de Valencia, podemos decir que, dada la existencia de los tures con espaldar en las Antillas, es posible inferir muy fácilmente que una pieza con estas características sería obra de los grupos arahuacos o de caribes que estarían, como decíamos, muy influidos por sus vecinos. O incluso es posible que estos caribes se encontraran en un proceso de estratificación social ya hacia finales del siglo XV, ya es el momento del inicio del proceso de imposición colonial. Aunque evidentemente profundizar en la región del lago de Valencia escapa a esta investigación, sí es posible establecer una relación entre el aparente proceso de estratificación que estaban viviendo los guarinos del oriente del país y al que ya hemos hecho referencia en capítulos anteriores, con el de al menos algunos grupos caribes de la región centro-norte de Venezuela. Sobre la coexistencia de grupos arahuacos y caribes en esta región central de Venezuela, Mario Sanoja e Iraida Vargas han citado a Gaspar Marcano, para quien, y citamos textualmente, los grupos indígenas que habitaban en los alrededores del lago eran los araguas, los tacariguas, los ajaguas, los mucarios y los meregotos. Los tacariguas y los meregotos han sido clasificados por Loukopka como pertenecientes al stock caribe, grupo tamanaco, en tanto que los ajaguas han sido clasificados por el mismo autor como pertenecientes al stock arawak, grupo caquetío. En cualquier caso, puede decirse que tanto las fuentes históricas como las arqueológicas parecen confirmar de una manera bastante suficiente la existencia de estos asientos con espaldar en los grupos étnicos estratificados, como aquellos que habitaban la región antillana, como también en aquellos grupos del área continental que pudieran ya estar estratificados o encontrarse en un proceso ya de estratificación, como podría ser el caso de algunos de estos grupos habitantes de la cuenca del lago de Valencia, o incluso como podría haber sucedido en el caso de los guarinos o palenques a los que hemos hecho referencia en episodios anteriores. Es importante hacer notar que el nombre que ha predominado en las investigaciones etnológicas antillanas para referirse a este tipo de asiento es el de dúo, y según los registros arqueológicos hay algunos casos en los cuales estos asientos podrían no haber tenido espaldar. Por otro lado, no debe perderse de vista que la primera referencia que se ha hecho puntualmente en el caso de los maquiritares se trata en ese caso de un grupo caribe en el cual los asientos carecen en todos los casos que se han encontrado de un espaldar. Esta característica de la presencia o la ausencia de espaldar va a ser importante como iremos adelantando en lo sucesivo.
Sobre el uso de los asientos únicamente para personas distinguidas, esto es posible en una cultura como la arahuaca, con una organización social más jerarquizada que la caribe. Entre los caribes, lo más seguro es que su uso haya estado más extendido que solamente a los líderes o a los chamanes. La evidencia de esto puede hallarse, por ejemplo, en la obra de Antonio Caulín, cuando describe el uso de asientos de baja altura para los mayores, pero no para una autoridad única. Esto, por supuesto, en el caso de los caribes, que recuerden que hemos estado usando la obra de Antonio Caulín como una referencia fundamental. Podemos citar textualmente. Dice Caulín: la política de los indios consiste en respetar a los ancianos, en cuya presencia no se sientan los mozos cuando están de común congregados. A los huéspedes y forasteros los reciben con singular cariño, y aunque nunca se hayan visto, luego los saludan a su estilo, les dan asiento y sacan el agasajo de la bebida, que es para ellos el mayor regalo. Esta descripción concuerda, por cierto, con el relato sobre el recibimiento que se le habría dado a Cristóbal Colón en Paria y que mencionaremos un poco más adelante en detalle. En cambio, de los guarinos o los palenques, ese grupo al que hemos ya hecho referencia como de origen caribe, pero organización social jerarquizada y de rasgos arahuacs, Juan de Castellano relata un evento nupcial en el que el jefe del grupo y sus acompañantes más cercanos tomaron asiento en lo que él llamó unos dúos guarnecidos de oro, lo cual nuevamente indica el rol que los asientos habrían jugado en las culturas más jerarquizadas. Sobre este punto, el propio Pedro Mártir de Anglería hace referencia, en un viaje de Cristóbal Colón, al empleo de una silla improvisada en piedra para que un cacique taíno no olvidara, por así decir, su dignidad real. La cita que tenemos disponible en este caso está en inglés y dice: Hardly had a few words been exchanged when the followers of the cacique, fearing that he might weary himself or forget his royal dignity by standing while he talked, carried a stone from the neighboring bank, and after washing and polishing it with care, respectfully tendered it to their chief to serve as a chair. Con respecto a esta cita, se trata claramente de un grupo con una estratificación social, lo cual puede evidenciarse fácilmente, pero para recalcar aún más esta idea, el propio Pedro Mártir de Anglería relata más adelante algunos de los estratos que estaban presentes dentro de este grupo. Sin embargo, cuando se vuelve a zonas con una preponderancia cultural caribe, podemos encontrar el caso narrado por José Gumilla, quien hace referencia al ture, en este caso en la región de Guayana, y se refiere a estos como unos asientos de palo sólido y tosco, y nuevamente sin hacer mención a la presencia de espaldar. En esta región nororiental de Venezuela, que es la que conforma nuestro principal objeto de estudio, Francisco de Tauste, hacia 1678, escribió en su obra Arte y vocabulario de los indios Chayma para referirse a una incluso mayor variedad de artículos para sentarse. Además del ture, del que ya se ha hecho mención previamente, como un asiento pequeño, aparecen, por ejemplo, un asiento en común, que podríamos interpretar algo así como una especie de banco donde podrían sentarse varias personas al mismo tiempo, y el cual se llamaría o aponoto o sapono. Y también se refiere a un asiento de pellejo como silleta, así dice él, que se llamaría chamaro. Este objeto, construido en base a piel, podría ser una referencia importante también para la evolución posterior que podrían haber tenido estos asientos una vez asimilados al sistema de objetos de las misiones. Por cierto, en el texto de Arte y vocabulario de los Chayma, que es de 1678, se hace referencia al ture como un asiento pequeño, confirmando otra vez que no tendría espaldar. Y por otro lado, como ya se ha expresado, se hace mención a ese asiento en común, o sapono o aponoto. Entonces, la idea del asiento colectivo podríamos considerarla socialmente contrapuesta al asiento del cacique o incluso al asiento del chamán. Según Pedro Mártir de Anglería, una vez que Colón llegó a Paria, en el actual estado Sucre, hacia 1498, fue recibido por indígenas caribe, quienes le invitaron junto a su tripulación a tomar asiento en abundantes bancos, descritos, nuevamente tenemos una cita disponible en inglés, como
numerous seats of very black wood decorated with astonishing skill. A este respecto, el punto de interés radica en la abundancia de sillas, lo cual daría a entender que no se trataba de objetos de uso exclusivo para alguna autoridad, como sí lo sería en el caso de los taínos, entre quienes se emplearían los llamados dúos únicamente por parte de autoridades. Entonces podemos decir que los términos ture y dúo parecen haber sido empleados en el área arahuaca y el término ture parece haber sido usado preferentemente en el área caribe, en conjunción con otros términos y al menos otro tipo de asiento, aquel de uso colectivo al que acabamos de hacer referencia. Sin embargo, su función simbólica y social difieren notablemente en uno u otro grupo cultural. Queda claro, por ejemplo, que entre los taínos, el ture o el dúo era un asiento reservado para personas distinguidas en función de una compleja estratificación social. Entre los caribes, en cambio, se trataría más bien de un objeto de uso común, según se desprende del texto de Pedro Mártir de Anglería, previamente citado, así como de la existencia de asientos comunes y de extrapolaciones etnológicas a otros grupos caribes del presente. El rol simbólico que podría haber jugado el mobiliario para sentarse en las sociedades indígenas puede entenderse si se parte de la comprensión de un asiento como un objeto no solo apto para el descanso, sino dotado de cualidades que pueden también ser representación y al mismo tiempo pueden propiciar una determinada organización social. En este sentido, los asientos pueden tener una función simbólica asociada a un estatus socialmente superior, tal y como sucede, por ejemplo, en el caso de un trono. En este último caso, en el terreno de la proxémica particular en que se desenvuelve dicho objeto, suele darse una conformación particular asociada a la altura del espaldar, en cuya superficie puede haber símbolos asociados a dominio y poder o a la pertenencia a un determinado clan o grupo. Con respecto a los asientos de los indígenas caribes, es posible inferir, en función de los registros llevados a cabo por los cronistas, por cierta valoración de la evidencia arqueológica, pero también por un análisis del simbolismo implícito en la forma de los asientos, que a diferencia de sus vecinos arawaks no debieron haber empleado asientos de espaldar alto, y que el uso de sus asientos no debió haber estado reservado exclusivamente a altas dignidades. En caso, entonces, de que hubiera algún tipo de preferencia en su uso, este habría sido para los piazán, los chamanes, o para las personas de mayor edad, lo cual, más que una cuestión simbólica, podría llevar aparejado un carácter de funcionalidad en cuanto es necesario para los más débiles físicamente. El término ture parece haber tenido mayor sobrevivencia en el habla hispana tanto en las Antillas como en el oriente de Venezuela, refiriéndose específicamente al asiento con espaldar. Tomó así su forma oblicua, propia del asiento arahuaco, y fue sufriendo modificaciones en su conformación estructural, pasando de estar compuesto de una sola pieza de madera o incluso piedra a una estructura en madera sobre la que se tensa cuero, aplicándose elementos estéticos o funcionales como clavijas decoradas y repujados con una herencia formal claramente europea. En este contexto merece una mención aparte pero especial el término butaca, del cual Carlos Duarte, un gran investigador del mueble venezolano recientemente fallecido, en su texto El mueble en Venezuela asevera, como en efecto hemos podido corroborar, que sería de origen cumanagoto. De hecho, esta misma idea está recogida incluso por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en el que aparece la entrada butaca y se refiere a un asiento de espaldar inclinado y posabrazos cuya denominación sería de origen cumanagoto. Para tales aseveraciones se emplea como fuente, según además hemos podido corroborar, el diccionario cumanagoto de Matías Ruiz Blanco, en el cual se define este término como un asiento, pero sin añadir en ningún momento que tuviera espaldar. Entonces, teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado hasta aquí, es realmente muy poco probable que un asiento cumanagoto haya tenido como características ese espaldar inclinado. Pudo haberse producido un cambio de significado del término que llevó a asociar esta butaca con asientos de espaldar. Se trataría, en ese caso, de otro caso más de asimilación de aspectos culturales arahuacos al territorio habitado por caribes.
Entonces, el mueble con el que nos encontramos en la región del oriente de Venezuela a partir de los siglos XVII y XVIII y que va a pervivir en la región e incluso se va a extender notablemente a la región llanera, ese objeto que se le ha llamado ture o que se le ha llamado butaca, con ese característico espaldar inclinado y forma notablemente curva, vendría a ser muy probablemente en su forma una asimilación del dúo o ture antillano, del que era usado por los caciques o por los chamanes, pero pervivió notablemente el término de origen cumanagoto o el término caribe de butaca o ture. Entonces permanece el término caribe, pero la forma del objeto viene a ser mucho más similar a la del objeto taíno, del objeto arahuaco. Entonces es muy fácil imaginar cómo en la concepción europea era mucho más fácil asimilar este objeto con el espaldar de los arahuacos, y entonces extendieron su uso a la región conquistada. Entonces, en el sistema de objeto misional, el asiento con el cual nos vamos a encontrar como más distintivo y como un producto evidentemente resultante de esas particularidades, relaciones interétnicas, va a ser esa butaca o ese ture con un nombre caribe, pero con una forma arahuaca más adaptada al sistema de relaciones sociales que venían a imponer los misioneros.